Dios bendiga a los hermanos. Estamos directamente de la Iglesia Evangélica Unida, Congregación de Coto Laurel, y estamos en el taller de escatología. Estamos en la rema de Dios, volviendo a la rema de Dios, y el tema, hoy trataremos de culminar la tercera parte del tema Mateo 24 versus el rapto de la iglesia. Así que damos la gloria a Dios y a todos los hermanos que se están conectando. Damos la gloria a Dios por el hermano William que está aquí, que es mi técnico, y nos sentimos contentos y privilegiados. Así que le pido a los hermanos que corran la voz, que compartan la grabación. Recuerda que las preguntas las contestaré cuando termine la charla. No tengo acceso en estos momentos, pues se me va a hacer difícil, pero me gusta, me encanta que hagan preguntas. Cuando no hay preguntas, entonces me siento como que o estoy dando una clase que la gente no entiende o no es importante. Así que usted, cualquier pregunta del tema, usted me la tiene que dar para entonces de ahí yo no solamente contestar, de ahí salen más estudios. Así que Dios les bendiga. Y vamos a hacer una oración. Padre amado, Padre Santo, Dios de las luces, Dios de la misericordia, te pedimos que en esta noche tú seas nuestro maestro, nuestro guía, y que tu Espíritu Santo se mueva, Señor, creando conciencia, preparando a tu iglesia, echando fuera a todos aquellos burladores, encarnecedores y falsos profetas que vienen y como ovejas tratando de alejar al rebaño de las enseñanzas bíblicas. Doy la honra y la gloria que te mereces en el nombre de Jesús. Amén, amén. Hemos hablado, ya llevamos el tercer programa, que es hoy, primeramente, de lo que es el arrebatamiento de la iglesia. Muchas iglesias o muchas doctrinas entrelazan el evangelio en Mateo y piensan que en Mateo 24 tanto la segunda venida como el arrebatamiento de la iglesia están mezclados como un solo evento. Y hemos, a través de los estudios, ya son 2 grabaciones que hemos hecho, hemos llegado y hemos explicado lo que establecemos, que Israel es diferente a la iglesia. La iglesia no es la Israel espiritual. No existe un texto bíblico que expone que la iglesia sea Israel. Israel depende de los pactos que Dios le ha dado para moverse dentro del programa profético de Dios. La iglesia lo que tiene son promesas. La diferencia es que los pactos que el pueblo de Israel tiene son incondicionales. Pase lo que pase, Dios va a cumplir esos pactos. Las promesas que la iglesia tiene depende de la persona crea, de la fe. Aceptamos por la fe todo lo que enseña Jesús, la palabra, lo que nos enseña y nos revela la palabra. Y es por eso, hermanos, que la iglesia tiene que estar muy pendiente a los temas, a las escrituras y a lo que se habla desde el altar. Así que vamos directamente a la pantalla y vamos a hablar de las características del rapto. La palabra rapto, como ya expliqué una vez, la palabra rapto no aparece en la Biblia, pero sí la palabra arrebatamiento. Pero los grandes maestros han aceptado dentro de la semántica bíblica la palabra rapto, que significa arrebatar, tomar, dar paso, y la hemos adaptado. Pero mucha gente eso le trae problemas, no sé por qué, pero puedo decir características del arrebatamiento y con eso quizás usted se siente más cómodo. Ok, las características del arrebatamiento. Ok, el rapto o el arrebatamiento, escuchen bien, hermanos, es para la iglesia. El rapto es para la iglesia, no así la segunda venida de Cristo, que es para Israel. Usted sabe que en el libro de Apocalipsis capítulo 1, verso 7 dice: he aquí que vienen las nubes y todo ojo le verá. Pues es la segunda venida de Cristo,
donde el maestro viene con sus ángeles. Apocalipsis capítulo 19, versos del 11 en adelante. Cuando miramos los escenarios de Mateo 24, donde los discípulos tenían sus dudas, Jesús, como buen maestro, les enseña el programa profético escatológico donde los profetas Daniel, Ezequiel, Isaías y Zacarías trazaron sus profecías. Entonces, cuando Jesús expone la señal de la abominación desoladora, y escuchen bien, Jesús nos manda ¿a dónde? Nos manda a Daniel. En Mateo 24:15, para los que copian, Jesús dice: vean, cuando vean a Jerusalén rodeada por ejércitos, cuando vean que la abominación desoladora, miren al profeta Daniel. Y vamos a mirar al profeta Daniel. Vamos a leer lo que Jesús está diciendo. Claro está, Jesús no puede hablar del Apocalipsis, porque el que escribió Apocalipsis estaba allí con él. Era uno de los discípulos que tenían preguntas, era Juan. Así que no podía citar el libro de Apocalipsis. Y quiero decir que también Juan no interpreta en Apocalipsis, simplemente él narra los eventos apocalípticos. Entonces en Daniel 11:31 dice así la palabra de Dios. Esto es para los que copien, y el beneficio que usted puede darle para atrás al video y apuntar estos textos bíblicos. Dice en Daniel 11:31 de esta manera: y se levantará de su parte tropas que profanarán el santuario, y la fortaleza quitará el continuo sacrificio y pondrá la abominación desoladora. Con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Fíjense las características, lo que está hablando Daniel. Y eso se cumplió literalmente cuando entró Antíoco Epifanes, invadió. Era el día sábado donde el pueblo estaba adorando a Dios. Tomó al pueblo cautivo, sacrificó una cerda, hermano, y ustedes saben ya toda la historia. En el libro de Macabeos podemos leer un poquito más. Ahorita les digo, a los que tienen la Biblia católica, les voy a dar la cita de Macabeos. Vamos a buscar ahora Daniel 12:11. Estamos en Daniel. Hermano, la Biblia se interpreta a sí mismo, ¿ok? Yo no necesito un libro mágico para interpretar lo que, ¿sabe? Como las personas que leen a Nostradamus, tienen que buscar 20,000 cosas. No, la Biblia, hermano, la Biblia, ella misma se interpreta. Claro está, hay que tener buenos maestros. Cosas que están escaseando, hermano. Pero mire lo que dice aquí en Daniel 12:11. Dice así: desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora habrá 1290 días. ¿Se acuerdan lo que habló Daniel en el capítulo 9:27? La semana perdida, la profecía de las 70 semanas. El que lea entienda. Los que saben lo que estamos hablando saben que hay una semana que es la semana 70, que es la que cuadramos la semana o los 7 años de la gran tribulación. Entonces en Daniel 9:27 encontramos esa profecía. Dice así: y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Daniel estaba profetizando, y claro está, los profetas bíblicos, como dice en el libro de Pedro, profetizaban de cosas que no entendían, pero el tiempo le estaba dando a ellos el cumplimiento de las profecías. Hermano, tienen que ver mucho con el tiempo, los sazones de los tiempos. ¿Me puedes pasar a la otra página, Daniel? Digo, hermano William. Era latente que los hechos del 167 antes de Cristo de los Macabeos y Antíoco Epifanes, para los que pueden buscar en el libro de Macabeos, en el capítulo 1 del 20-23, se da
la narrativa, y es interesante cuando usted puede leer la historia de los macabeos y de su madre, una mujer valiente que no negó al Señor y sufrió la pérdida de sus 7 hijos. 200 años después, está Jesús profetizando que en un tiempo futuro otra abominación ocurrirá de nuevo. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, 3 al 9, donde te habla que vendrá un hombre con lo que llaman Tesalonicenses, se llama el tiempo, cuando la iglesia sea quitada, y vendrá el tiempo de la desolación. Si hay algo que detiene que se manifieste el anticristo, hermano, es la presencia de la iglesia. Amén. En este nuevo escenario no aplica a la iglesia, ya que antes de la gran tribulación ocurrirá el rapto, el arrebatamiento. Muchos hermanos me dicen: José Luis, ¿cuándo usted cree que va a ser el rapto? Yo le digo, y a veces muchos se ríen, el rapto va a ocurrir antes de Mateo 24, porque ya en Mateo 24 la iglesia no existe. Mateo 24 nos tira directamente a Apocalipsis capítulo 6, así de sencillo. Mira lo que dice Marcos 9:1. Algunos de los que están aquí no gustarán muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. Pásame la página. El cumplimiento de estas palabras fueron literales. Recuerdo como en los años 70, 80 y 90 se utilizaba, hoy en día también, desde el púlpito para establecer la última generación. Ok, quiero hacer un alto aquí porque quiero explicar. Yo al principio de la primera parte hablé de los profetas que profetizaban los tiempos y las fechas. Y el problema del tiempo y de las fechas, hermanos, es que crea división, desasosiego, frustración. Lo hicieron los ruselitas, los testigos de Jehová. Lo hicieron los adventistas, hermanos. Y también hubieron hombres de Dios que se metieron en esa camisa de 11 varas. Muchos vieron en 1948, cuando Israel se hace una nación independiente, y se ampararon a la parábola cuando Jesús dice de la higuera aprender la parábola. Cuando sus hojas se marchitan y después florecen, entonces van a entender y van a saber que estamos en los tiempos postreros. Entonces, un profeta de Dios, un hombre de Dios, que no voy a decir su nombre porque ya lo dije una vez, estableció que desde el 1948 hasta los años 2000, 2013, que es donde muere este hombre de Dios, el rapto de la iglesia iba a ocurrir. Pero ¿sabe una cosa? Estamos aquí. El rapto no ocurrió. Entonces usan ese texto que leí de Marcos. Muchos de los que están aquí no verán muerte hasta que vean el establecimiento, Marcos 9:1, de el reino de Dios con poder. Entonces, ¿cómo se interpreta esa palabra? Pues vamos a leer más abajo y quiero que usted entienda y vea. Y aquí yo quiero preguntas de parte de ustedes. Yo quiero que ustedes me hagan preguntas y me las pongan en la página. Cuando vino Pentecostés, los discípulos estaban esperando la venida del Espíritu Santo. Y con la venida del Espíritu Santo nace ¿qué? Nace la iglesia. Y los que escucharon esas palabras proféticas de Jesús en Marcos 9:1, la mayoría, menos Judas, vieron establecer el reino de Dios con poder, entiéndase la iglesia. ¿Qué pasó en Pentecostés? Vino el Espíritu Santo, como dice el hijo de William, que predicó precioso este domingo. Él habló del avivar el fuego.
y habló de Pentecostés. Cuando viene el Espíritu Santo, ya la profecía estaba en Joel 2:28, que Dios iba a derramar su espíritu sobre toda carne, cosa que nunca ocurrió en el Viejo Testamento. Solamente los escogidos, entiéndase el profeta, el sacerdote y el rey, tenían ese privilegio de ser llenos del Espíritu Santo. Y allá cuando Moisés, en aquella reunión que no aparecieron 70 ancianos, ¿se acuerdan? Y no fueron a la actividad, y dice la Biblia que el Espíritu Santo cayó sobre ellos. Pero aparte de eso no vemos un derramamiento con poder. El establecimiento del reino de Dios, entiéndase la iglesia, ocurre en Pentecostés. Entonces la iglesia se convierte en una extensión del reino de Dios. Es la mano extendida de Jesús en la tierra. La presencia de la iglesia que se convierte en sal y en luz, en portadora, en representante del reino de Dios. Amén. Sea el nombre de Cristo glorificado. Ahora cambiamos a la otra página, mi hermano William. Vamos a la persecución, porque Mateo 24 está hablando de persecución, ¿verdad que sí? Los que leen Mateo 24, cuando le preguntan a Jesús, ¿qué señales? ¿Qué va a pasar cuando tú vengas de nuevo? Es una pregunta que tiene su lógica, porque sinceramente un buen judío estaba esperando ¿qué? Estaba esperando el reino de Dios. Estaban esperando el Mesías. Y como Jesús estaba comportando, Jesús estaba predicando el evangelio del reino, no estaba desafiando al imperio. Jesús estaba no muy pacífico, estaba muy centralizado en traer la buena noticia y hablar del evangelio del reino, pero no hablar de derrocar imperios. Eso habló del que te persiga, el que te quiera quitar la túnica, dásela. El que te quiera hacer caminar 1 milla, camina 2. Y ese comportamiento no se asemejaba al hombre Mesías que viene en el caballo blanco con una espada en la mano o con una hoz, como Isaías 63 lo presenta. Que él viene y pisa el lagar y exprime las uvas. Isaías 63. Entonces dice aquí, el anticristo rompe el pacto de paz los primeros 3 años y medio de la tribulación y reclama adoración y desata una persecución contra el pueblo de Israel. Apocalipsis 12, 2 al 7. Los que lo buscan es cuando ven la señal de aquella mujer que no es la Virgen María, con 12 estrellas, que está encinta, que va a dar a un hijo, y ese hijo cuando nace, dice la Biblia que como con alas de águila, lo llevó al desierto a un lugar llamado Petra, que existe. Petra existe, y los que van a Israel, en el tour que usted paga en el camellito, lo llevan a Petra. En Mateo 24, del 16 al 24, Lucas 21, 20, están los famosos textos bíblicos que hemos leído, pero usted puede apuntarlo. Cuando te habla, se levantará nación contra nación, reino contra reino, hablando de ya la persecución, cuando ya el hombre de pecado, el anticristo, se destapa y ya no es el jinete que viene a traer bendiciones. El primer jinete de los 4 jinetes, que es el jinete que viene en un caballo blanco, venciendo y trayendo oportunidades para el mundo. Pero él trae ¿qué? Trae persecución. Jesús le aconseja a los participantes de esos escenarios que huyan, los que estén en Judea, huyan a los montes. Hay de las que estén encintas, que no sea su huida en invierno ni día de reposo. Como ven, hermanos, estos escenarios no son cónsonos con el rapto, porque en el rapto nadie va a estar corriendo. Sonará la trompeta,
los muertos en Cristo resucitarán primero. No están corriendo, están descansando, esperando en el paraíso los muertos en Cristo. Los que estemos vivos seremos arrebatados, y eso lo hablaremos más tarde. Vamos para la otra parte, William, la otra página. Cuando analizamos estos sucesos y vemos elementos no cónsonos con la iglesia y el arrebatamiento, mire lo que dice: los que estén en Judea, que no sea sábado, etcétera, etcétera, etcétera. Debemos notar que Mateo 24, 30 al 31 es la segunda venida visible del Hijo del Hombre. Vamos a buscar, usted que tiene su Biblia abierta, que yo sé que la tiene abierta, yo quiero que usted busque dos textos bíblicos, por favor. Mateo 24, 31. Vamos a Mateo 24, 31. Vive Dios para siempre. No digo que los que lo tengan me dicen amén, porque no lo voy a escuchar. Y dice así, Mateo 24, 31. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Ahí los que leen ese pasaje aplauden y me dicen: encontramos el texto del rapto, José Luis. Encontramos el texto del rapto. Usted dice que en Mateo 24 no aparece el rapto, pero estamos leyendo, mira, los elementos que está hablando. Está hablando de que ángeles con gran voz de trompeta, juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo a otro extremo. Entonces, ¿de qué está hablando usted, hermano Cintrón? Parece que usted tiene un problema con la interpretación de Mateo 24. Pues yo los invito a ustedes, a los que están pensando de esa forma, a ir a Apocalipsis capítulo 7. Y no voy a decir que los que lo tengan me digan amén, porque no los veo. Pero sí les voy a decir estas palabras. En Apocalipsis capítulo 7, veamos los elementos y lo que dice, lo que ve Juan. Juan no interpreta Apocalipsis, Juan escribe y dice así. Mira lo que dice Juan: después de esto vi, el testigo ocular, el testigo privilegiado, Juan, el amado. Entonces vi que cuatro ángeles en pie sobre los cuatro ángulos de la tierra. Aquí te está hablando en Mateo 24, se juntarán los escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Está hablando de norte, sur, este y oeste. Entonces estos cuatro ángeles que estaban en los cuatro ángulos de la tierra, detenían los cuatro vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía un sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los cuatro ángeles a que se les dio, había dado el poder de hacer daño a la tierra y mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que ¿qué? Hasta que hayamos sellado en sus frentes a los escogidos, los siervos de nuestro Dios. ¿Qué elementos hay ahí? Los mismos elementos que hay en Mateo 24. Ángeles con voz de trompeta, deteniendo los cuatro ángulos de la tierra y juntando a los escogidos. Siempre que en la Biblia te habla de escogidos, te habla de Israel. Usted lo sabe, ¿verdad que sí, hermano? Hermana. Siempre que la Biblia te habla de escogidos, te habla del pueblo de Israel. Entonces, ahí tengo el diagrama para los que están mirando a través. El diagrama, Mateo 24, 31, Apocalipsis 7, 1 al 4. Coja ese texto y apúntelo, márquelo en su Biblia, hermano. Pasamos al otro elemento, William. Y ahí estoy desglosando el texto.
Mateo 24:31, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta. Juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Apocalipsis 7:1-4. Después de esto vi lo que leí ahorita, los cuatro ángeles en pie sobre los cuatro ángulos de la tierra, que detenían los cuatro vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno, y sellaran a los siervos de Dios. Y el número de los sellados, 144,000. Los 144,000, para los hermanos que están apuntando y los están escuchando, van a ser los evangelistas, los que van a evangelizar el mundo con un evangelio que fue el que predicó Jesús y Juan el Bautista. El evangelio del reino. Jesús empezó predicando el evangelio del reino. Juan el Bautista estaba predicando el evangelio del reino. Jesús le dijo a sus discípulos que no vayan a los gentiles ni a los samaritanos, sino que vayan a donde, a las ovejas perdidas de Israel, a predicar que el evangelio del reino. Pero dice en Juan 1:11-12, a los suyos vino y los suyos que no le reconocieron, mas a los que le reciben, a los que le aceptan en su corazón, le dio el derecho de ¿qué? De ser hijos de Dios. En la resurrección, Jesús, en el poder de la resurrección, entonces le envía a los discípulos en representación de la iglesia que vayan por el mundo a evangelizar y prediquen el evangelio de Jesús, el evangelio de la gracia, a toda criatura. Pero cuando la iglesia sea quitada, sea arrebatada, el evangelio de la gracia desaparece con la iglesia. Ya no va a ser acepta a Cristo, recibe a Cristo. No, va a ser el evangelio del reino. ¿Qué va a decir el evangelio del reino? Conviértanse y arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Y de qué reino van a hablar los 144,000? Del reino milenial. Porque después de la gran tribulación, ¿viene qué? Viene el milenio. William, ¿podemos pasar ahora al mapa un momentito? Si podemos. Quiero mostrarle a ustedes un diagrama, un mapa. Y vamos a hablar un poquito de esto. Gloria al Señor para siempre. Ahí está. Gracias, William. Este es el diagrama de Apocalipsis. No es el mapa de las dispensaciones, hermano. No, es el diagrama de Apocalipsis. Si vemos aquí, estamos en la época actual. Las 7 iglesias de Apocalipsis, capítulo 2 y 3, representan a las iglesias a través de los siglos. Amén. Cada iglesia tenía una encomienda y cada iglesia es tipo de lo que está pasando, cómo está la iglesia, cómo se está comportando la iglesia. Amén. De esas 7 iglesias, 2 recibieron encomio y las otras 5 recibieron palabra fuerte. Cuando termina la época de la iglesia es llevada al cielo por el rapto o el arrebatamiento. Dice las Escrituras en el libro de Corintios, el apóstol Pablo, segunda carta, capítulo 12, quiero explicar algo aquí. No quiero que se me pase. Quiero que usted mire el mapa, pero yo quiero leerles a ustedes algo interesante. Las revelaciones más hermosas, el apóstol Pablo las trae a la iglesia. Y qué bueno que Pablo, aún cuando hay preguntas todavía que no se pueden contestar, pero Pablo nos trae revelación y doctrina. Pablo dice de esta forma, y quiero que ustedes entiendan, estoy usando la Biblia versión nueva, versión viviente, y dice así: mi jactancia no servirá de nada. Sin embargo, debo decir adelante
que a mi pesar contaré acerca de visiones y revelaciones que provienen del Señor. Hace 14 años, Pablo está hablando, fui llevado hasta el tercer cielo. La versión Reina Valera dice que fue arrebatado. Por primera vez aparece la palabra arrebatado. Voy a buscar primeramente, para no tener el problema de que algunos hermanos me digan que la versión quizás no es clara. Vamos a buscar entonces en Reina Valera. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vender las visiones y las revelaciones. Conozco un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue que arrebatado, al paso, tomado. ¿Y fue arrebatado a dónde, hermano? Al paraíso. Amén. Allá están los muertos en Cristo, hermano. Están en el paraíso, donde yo palabras inefables que no les he dado a conocer al hombre expresar. Entonces, Pablo recibe una revelación y una experiencia. Personalmente creo, usted no tiene que creer como yo creo, pero personalmente creo que Pablo recibió la revelación del arrebatamiento en esa experiencia. Pablo revela a la iglesia como un misterio oculto, y Pablo dice en 1 Corintios capítulo 15, mira cómo Pablo habla, y nos vamos para el mapa allá mismo. Mira lo que Pablo explica y habla. Sinceramente, hermano, Pablo, siempre lo he dicho, yo admiro a Pablo. Tengo muchas preguntas para Pablo, ¿sabe? Yo tengo muchas preguntas para el apóstol Pablo. No sé usted, pero Pablo dice de esta forma. Apocalipsis capítulo 15, verso 51. Mira lo que dice Pablo. He aquí os digo un misterio. He aquí voy a revelarles algo a ustedes. No todos dormiremos. Ahí la palabra dormir significa morir. Pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir de ojos, abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. ¿De qué trompeta está hablando? Vamos entonces a Tesalonicenses, para entonces dar de lleno al mapita. En el libro de Tesalonicenses, y le doy la gloria al Señor que me da la oportunidad de poder hablar con ustedes y compartir estas enseñanzas con ustedes. Yo quiero preguntas, quiero que me hagan las preguntas, se meten ahí a la página y yo se las voy a contestar. Amén. Mira lo que dice Pablo en 1 de Tesalonicenses capítulo 4, verso 16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, que dijo Pablo en Corintios, porque se tocará la trompeta, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos ¿qué? Seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el cielo, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos unos a otros con estas palabras. Tenemos que alentarnos, hermanos, por la experiencia del rapto. Mire, después que termina la época de la iglesia, el tiempo de la iglesia, no hay señal para el rapto, hermano. A diferencia de la segunda venida de Cristo, que es precedida por señales, el rapto tiene una sola señal, porque se tocará la trompeta. El rapto ocurre, ¿y qué ocurre después del rapto? Vamos a hablar de ese tema con más calma, que va a ser el próximo estudio bíblico que voy a dar aquí. Claro está, vamos a tomar 1 o 2 semanas para preparar todo, pero el próximo estudio va a ser el tribunal de Cristo. Mientras estamos en el cielo,
y estamos en el tribunal de Cristo. En la tierra, ¿qué ocurre, hermano? Simultáneamente en la tierra empieza la gran tribulación. Y la gran tribulación son 7 años, la última semana de las 69 semanas de Daniel 9:27. Entonces tenemos los 7 sellos. ¿Recuerdan cuando en Apocalipsis capítulo 5 Juan ve sentado a un hombre? Amén. Quiero decirle que Isaías, Ezequiel, Daniel, Juan vieron el trono de Dios. Amén. Vieron el trono de Dios. ¿Sabe? No es una falacia para los que no creen, para los que dicen que estamos hablando cuento de camino. Gloria al Señor para siempre. En el trono de Dios está Juan. Sabe que en el capítulo 4 de Apocalipsis Juan es llevado al cielo, sube acá. Juan ve un trono establecido, ve el arco iris, señal del pacto con la humanidad, ve 24 ancianos, ve lo que llamamos unas bestias, unas criaturas, y mira más arriba y ve al que está sentado en el trono con un libro sellado. Y se hace una pregunta, Apocalipsis capítulo 5. ¿Quién es digno de abrir, de tomar el rollo, porque es un rollo, y abrir sus sellos? Ustedes saben que en los tiempos de la antigüedad, todo documento importante se le ponía sellos. Así se verificaba la pureza del contenido. Un contrato, se ponía el sello y se ponía la marca del rey o del oficial. Y si ese sello estaba abierto, se invalidaba porque alguien abrió el sello. Lo único que en el libro de Apocalipsis no había nadie, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, ni en el cielo, ni en las aguas, ni debajo de las aguas. Entonces Juan dice que lloró mucho porque estamos hablando del libro de redención. Y viene uno de los ancianos y le dice: no llores. He aquí el león de la tribu de Judá, la simiente de Isaí. Él tiene el poder, él es digno. Ese se llama el pariente redentor, hermano. Yo prediqué aquí del pariente redentor. Y viene Jesús, coge el libro y desata los sellos. A él se le dio todo el poder y toda la autoridad de abrir los sellos. Y se abren 7 sellos. Quiero que entiendan que cada vez que se abre un juicio de 7, por ejemplo, en el 7 sello, el 7º sello abre las 7 trompetas. Y la última trompeta abre las 7 copas. Pero todos estos juicios, la gran tribulación que Jesús habló en Mateo 24, es simultáneo. Amén. Y mientras esas cosas ocurren y los creyentes van al tribunal de Cristo, ocurre algo bonito y hermoso. Ocurre las bodas del Cordero. Voy a dar el estudio de las bodas del Cordero también para el beneficio de los hermanos. Después, capítulo 19, viene la segunda venida de Cristo. Y voy a compartir con ustedes esa experiencia en el libro de Apocalipsis. Amén. Apocalipsis capítulo 19. Para los que copian, hermano, yo quiero que usted entienda. No quiero traer polémicas y no estoy trayendo una nueva revelación. Esto no es una nueva revelación, hermano. Desde los 80 vengo enseñando esto con hombres y mujeres, hermanos, que predican lo mismo que yo. Versículo 11 del libro de Apocalipsis dice así, del capítulo 19. Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero,
y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él. Y estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Qué interesante que el testigo privilegiado Juan empieza el Evangelio. En el principio era el Verbo y el Verbo era Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que está hecho fue hecho. ¿Verdad que sí? Dando a entender que el que escribió Apocalipsis es el mismo que escribió el Evangelio según Juan. Entonces, después de la segunda venida de Cristo viene el milenio. El milenio es el reino que van a predicar los 144,000. El evangelio del reino que establece el reinado del Mesías, donde los pactos dados a la nación, pacto de Abraham, pacto de la tierra, pacto de David, todos esos pactos se van a cumplir, hermano, en el milenio. En el milenio dice la Biblia que Satanás va a ser amarrado por 1000 años y toda la tierra estará llena del conocimiento de la gloria de Dios. Donde empezó la historia, termina la historia, hermano. Allá en el área, en el oriente, donde empezó Génesis, allí termina Apocalipsis. Amén. Y quiero decirle, el mapa, la geografía como usted la conoce hoy, en esta época, la geografía no es la misma. Amén. Muchos archipiélagos, muchas islas van a desaparecer por los juicios de Dios. Algunas islas van a ser removidas. Y la tierra dice que todo monte será aplanado. El único monte que va a estar en aquella época va a ser el monte de Jehová. Dios va a establecer el reino, hermano. ¿Dónde estará la tierra? En la Nueva Jerusalén. En la Nueva Jerusalén. Exploten las redes. Pónganme preguntas. Ya a ley de 6 minutos concluyo. Quiero decirles, hermano. Quiero decirles. William, ¿podemos volver de nuevo a la página? Gloria al Señor para siempre. Pues vamos a la página. A la otra página. Gloria a Dios. Vamos a pasarlo. Vamos a pasar esa parte que ya yo lo expliqué. Ok, sigue por ahí para abajo. ¿Qué detiene el misterio de la iniquidad? Segunda Tesalonicenses 7 al 9. Hay una controversia de este pasaje en el término que quien al presente lo detiene. Yo quiero leer ese pasaje que se encuentra en Tesalonicenses capítulo 2, que ha traído mucha controversia. Y muchos de los pastores que me están escuchando, y ministros y maestros de la Biblia, porque sé que hay maestros de la Biblia, pendiente a esta clase. Entonces vamos a buscar 2 Tesalonicenses capítulo 4. Dice, vamos a hablar aquí. Dos, 7 al 9. Segunda Tesalonicenses 2, 7 al 9. Vamos al 2, 7 al 9. Hermano, usted disculpe. Yo uso 2 espejuelos. Segunda Tesalonicenses 2, 7 al 9. Dice así. Porque ya está en acción
el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado. Entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo avenimiento es por obra de Satanás, con gran poder, señales y prodigios mentirosos. Ya ustedes saben de quién está hablando, del anticristo, hermano. Existe cierta controversia con este pasaje en el término quien al presente lo detiene. Unos piensan que es el Espíritu Santo, otros que es la iglesia. Personalmente creo que es la iglesia, ya que el Espíritu Santo nunca será quitado, hermano. Cuando la iglesia sea llevada al cielo, cesarán las funciones y operaciones, los dones que son dados para la iglesia. Amén. Y como la iglesia no está, ya los dones y las operaciones del Espíritu Santo no van a estar. Van a estar centralizadas en los personajes llamados los 144,000 y dos testigos. Capítulo 11 de Apocalipsis te habla de dos testigos que son personas. Muchos piensan que son Elías, Moisés, Elías y Enoc. En la gran tribulación habrá salvación. La Biblia dice que nadie llama a Jesús si no es por el Espíritu Santo. Yo espero, hermano, William, ya puedes apagar la pantalla. Yo espero, hermano, y quiero que usted entienda que hemos tratado de ser lo más centralizado en las Escrituras. Y yo le digo, a mí la Biblia me contesta las preguntas. Me gustaría que el foro de discusión no sea el domingo en su iglesia hablando en contra de lo que hablé sin hablar conmigo. Amén. Si usted opina diferente, usted puede opinar diferente. Pero yo le digo a usted y a los hermanos, ¿dónde usted pone en la línea de tiempo? Primera de Corintios, capítulo 15, 51 al 55. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, del 16 al 18. ¿Dónde usted pone el sonar de la trompeta? Unos dicen que la final trompeta es la séptima trompeta de Apocalipsis. Sin embargo, cuando leemos los textos, no concuerdan. Todo ese escenario que Pablo establece, muertos en Cristo, resucitados, no aparecen en la séptima trompeta del libro de Apocalipsis. No se ven. Dentro de la línea de tiempo, usted puede ubicar todo lo que el apóstol Pablo establece, tanto en Corintios como en Tesalonicenses. Nada de lo que Jesús habla en Mateo 24 refleja todos los escenarios narrados por el apóstol Pablo. Y es por esa razón que estoy convencido, desde que me convertí, que me enseñaron la palabra de Dios y empecé a enseñar desde los 80, que la iglesia no pasará la gran tribulación y que el rapto de la iglesia es antes de Mateo 24. Les digo, le pido bendiciones a usted y a su congregación, a usted, hermano, hermana. Estoy sometido a preguntas. Yo no contesto argumentos. Yo contesto con la Biblia en la mano. Y si usted pues puede tener argumentos, no voy a contestar argumentos. Ni sueño, ni profecía, ni visión. Que Dios lo bendiga, lo respeto, lo amo y lo admiro. Y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te doy la gloria y la honra. Te doy las gracias por esta oportunidad. Bendice a nuestra pastora Carmen Celeste Cortés, que no pudo estar hoy, pero que sé que está conectada. Bendice a los hermanos que se conectaron, a los que se van a conectar después. Bendícelos y cuídalos y que nadie nos engañe.
que seamos apercibidos y preparados porque sonará la trompeta.